Buenas tardes camaradas, yo soy Nil Forcada y este vuelve a ser uno de esos vídeos improvisados. Sin embargo, va a ser un vídeo especial, al menos para mí bastante especial, porque es un vídeo para celebrar los 1000 suscriptores del canal, que es una cifra que, en fin, creo que ya se alcanzó hace bastante tiempo, no sé si hace meses o incluso un año. Me parece que el canal está en los 1400 o 1500 suscriptores. No estoy del todo seguro ahora mismo, pero es un vídeo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, por la razón que os digo de los suscriptores, pero además porque os voy a hablar de mi libro, este libro de aquí, que en fin me hace bastante ilusión y a la vez me da bastante vergüenza. Es algo que me ha atormentado un poco a lo largo de los últimos meses y de hecho obviamente me ha costado bastante encontrar el tiempo para grabar este vídeo, pero este vídeo yo ya lo había grabado hace unos meses y sin embargo después revisándolo me dio la sensación que el vídeo podía parecer un poco ofensivo o que podía parecer que yo me estaba burlando de algunas personas o de las expectativas de algunas personas y he decidido, en fin, pues volverlo a grabar, volver a ponerme aquí y hablaros de mi libro por segunda vez, aunque vosotros no hayáis visto la primera vez. No sé cómo se va a titular exactamente el vídeo, pero seguramente va a ser algo así como publica tu primer libro o publica por fin tu libro, un título bastante estúpido o clickbait si queréis, porque esa parte de broma sí que la quiero conservar en este segundo vídeo. Y es que, en fin, os voy a hablar de mi experiencia de publicación, os voy a hablar de este librito de aquí, pero sobre todo lo que yo creo que más me interesa y lo que más os puede interesar a vosotros es hablar de la publicación en sí, de si a día de hoy vale la pena publicar o no un libro, qué sentido tiene, qué aporta, qué no aporta, en fin, ese tipo de cosas. Y sin embargo, en esta ocasión me gustaría hacerlo de una forma más sosegada o no incurrir tanto en el humor para no dar esa sensación de que me estoy burlando de algo o de alguien, porque no es así. En fin, nos ponemos en la materia. Este es mi libro, se llama Proleg, el título. En castellano sería Prólogo. Como veis, es una edición muy bonita, con una portada preciosa. Es una edición súper limpia. No hay contraportada, no hay nada de texto tampoco en las solapas. Todo el texto está en el libro propiamente dicho. En fin, es una edición que a mí me ha gustado muchísimo, estoy muy contento con ella. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿O qué es esto para empezar? Proleg no es una novela, no es un cuento, no es un relato, es un ensayo, es el análisis de otro libro, este libro de aquí, Vertigen, de Manel Gibert. Es un libro publicado en Andorra por un autor andorrano, más o menos. Y, en fin, creo que es un libro muy interesante, muy valiente, con una propuesta muy sólida y que, sin embargo, como ocurre en muchas ocasiones, es un libro que ha quedado relegado a, en fin, a un público lector muy pequeño, que ha pasado muy desapercibido, al menos es la sensación que me da aquí en Andorra. Y el ensayo pues venía un poco a reivindicar y a intentar analizar y poner blanco sobre negro los secretitos y las cositas de este libro de aquí. Porque Vertigen es un libro que en apariencia puede parecer muy complicado o muy complejo. En apariencia es un libro de cuentos, de 27 cuentos concretamente, pero sin embargo todos estos cuentos están conectados entre sí y digamos que forman una novela embrionaria. Lo que pasa es que esa novela embrionaria nunca supera ese estado, nunca deja de ser un embrión, nunca llega al momento del parto. Y sin embargo, esas conexiones también impiden que el libro sea un conjunto de cuentos al uso. Entonces, Vértigo, se llamaría en castellano, se mueve entre lo que es un libro de relatos sin serlo y una novela sin serlo. Y en este espacio de frontera, pues en fin, el autor se regala con sus cuentos, con un estilo bastante curioso y muy concreto.
Eh, en fin, se regala en muchos aspectos. Mucha gente puede pensar que Vertigen es una marcianada porque, en fin, en apariencia, la primera vez que te acercas a él puede resultar extraño e incluso incómodo porque no terminas de entender qué pretende el autor, a qué está jugando. Y sin embargo, como os digo, es un libro que una vez te acercas lo suficiente y pierdes los prejuicios, es un libro que se abre como una flor. Lo que ocurre en muchas ocasiones con esta literatura, quizás un poco más valiente, quizás un poco más fuera de los márgenes, quizás con una propuesta, en fin, eso, que se sale de lo habitual, es que todos necesitamos de algún modo adecuarnos a ella, a su lenguaje. Para expresarlo muchas veces pongo el ejemplo que nos enseñó un profesor mío, que es que yo soy nilforcada, yo vivo en Andorra, yo hablo catalán y además hablo castellano, hablo otros idiomas, pero estos dos principalmente, y me manejo muy bien en el catalán y en el castellano. Y sin embargo, si yo me voy a Turquía y me encuentro con un montón de turcos y ellos se ponen a hablar, lo más probable es que yo no entienda nada de lo que me están diciendo. Sin embargo, que yo no entienda nada no significa que el turco sea estúpido o sea una mierda o sea un idioma incomprensible. Significa solo que yo no conozco ese idioma. Y sin embargo, si yo me quedo en Turquía, no un día, ni dos, ni tres, sino me quedo 3 meses, 5 meses o un año, tarde o temprano voy a empezar a aprender turco y me voy a ir dando cuenta de que el turco es un idioma seguramente igual o más rico que el catalán o que el castellano. Esto obviamente se puede aplicar a todos los idiomas que queráis. Pero el símil con la literatura es que obviamente si yo vengo de leer novelas o relatos extremadamente narrativos, por poner un ejemplo, y de repente me topo con esto, no lo voy a entender. O como mínimo voy a tener que desandar el camino de mis expectativas mentales de, voy a leer un libro súper entretenido y súper narrativo donde hay un montón de aventuras y el autor me lleva de la manita del punto A al punto B. Pues eso me lo tengo que quitar de la mente. Aquí el autor te suelta en un laberinto y además ya te lo dice en el título, porque de hecho el título completo es Vertigen 27 contes dentro de un laberint, es decir, Vértigo 27 cuentos dentro de un laberinto. Pues el autor te suelta en el laberinto y aquí búscate la vida. Pero lo divertido del libro, lo divertido de la propuesta, en fin, lo atractivo es eso. Tú métete en el laberinto y búscate la vida. Obviamente no tiene nada que ver con, por ejemplo, una novela de Harry Potter, que tú empiezas en el capítulo 1 y sigues a los personajes y te emocionas con ellos y la autora te lleva de la manita hasta el final. Como os digo, son dos propuestas completamente distintas. A todo esto yo al autor le conocía personalmente porque además había sido profesor mío y el libro Vertigen me gustaba mucho. Y en fin, en Andorra pues había un concurso de ensayos y yo, que soy una pobre rata de este mundo, necesitaba dinero y el premio por ese concurso eran 3.000 euros. Y dije, pues vaya, quizás es mi oportunidad. Y en fin, pues tuve la suerte de ganar el premio de ese concurso, de cobrar el dinero y además una parte del premio era la publicación del ensayo como tal. Y aquí lo tenéis, el ensayo sobre Vertigen. Mi experiencia de publicación, diremos que, claro, este libro no se puede comprar, no se puede adquirir, porque de hecho es propiedad del comú, que vendría a ser como, para que lo entendáis los españoles, propiedad del ayuntamiento. Y la gente de Latinoamérica, no sé cuál es la institución que equivale al ayuntamiento, pero en fin, sería una institución local o regional. Pues el libro es propiedad de ellos, como veis no tiene ningún ISBN, simplemente se imprimieron no sé cuántas copias, no demasiadas, pero no se puede comercializar. Y por tanto mi experiencia de publicación pues evidentemente no es la experiencia de publicación con una editorial. Esto fue, digamos, un servicio editorial que en este caso hizo la editorial Andorra.
y más o menos me dejaron hacer lo que yo quería, en el sentido de escoge tú la portada, escoge un poco lo que quieras y llegamos pues a esta edición preciosa, como os digo, que es tan limpia, tan limpita, tan blanquita, sin texto por ninguna parte, donde solo está el título y mi nombre. Aquí está mi nombre, este soy yo. Y nada más. Y fuera de eso, pues hubo sí un proceso un poco largo de corrección, lo cual siempre es curioso porque, bueno, después profundizaré en esto, perdón, acabo de soltar una catalanada. Pero vaya, algo que sí me sabe mal es que pese a todo el proceso de corrección hay algunas erratas. Algunas de ellas son estúpidas, es decir, al final no pasa nada, es la repetición de algunas palabras que tanto yo como el corrector nos habíamos esforzado, bueno, correctora, disculpad, nos habíamos esforzado en ir borrando del texto, pues lo típico de toda escuela de escritura que te recomienda buscar sinónimos u otros caminos para para evitar repetir una palabra. Y sin embargo, los procesos de corrección muchas veces llevan a la hipercorrección y tú te acabas focalizando en una frase o en un par de frases y en ese trabajo de esta frase con la siguiente terminas perdiendo de vista el párrafo siguiente. Y resulta que esa palabra que tú has evitado repetir en esta frase haciendo quizás 2 volteretas y media, te la comes en el siguiente párrafo. No sé si me acabo de explicar. En fin, es una tontería, es algo que creo que no afecta a la lectura. Hay erratas que sí que son un poco más duras porque, por ejemplo, se cita mal un título de otro libro andorrano, que además es un libro que yo conozco, es un libro que conoce la correctora y es un libro que conoce la editora y, no sé, se nos pasó a todo el mundo y eso sí que me sabe mal porque además en fin, se cita el libro de un autor que también es de aquí de Andorra y al que también conozco personalmente. Pero bueno, en fin, para mí fue eso, una experiencia divertida, curiosa y muy entrañable. La verdad que lo disfruté mucho. Ahora bien, entremos en el auténtico meollo de la cuestión. Ahora existe un libro con mi nombre. ¿Estoy contento? Sí, evidentemente sí. Bueno, yo estoy muy contento y me siento, claro, me siento orgulloso, me siento el puto amo. Está en la estantería, esto de aquí, y cada vez que lo veo y que tiene mi nombre pienso, ¡fua! Pues qué bien. Creo que es una sensación más que comprensible, que todos seguramente podéis compartir de un modo u otro o imaginaros. Y por ese lado, evidentemente, es algo que me hace muy feliz. Por otro lado, sin embargo, y es donde yo quiero llegar o me gustaría llegar, también me avergüenza mucho que exista esto de aquí. En su momento tuve la suerte de ganar el premio, como os decía, y evidentemente me fue muy bien, pero sí que no puedo evitar preguntarme y no puedo evitar responderme si este libro vale la pena, si Proleg es un buen libro. Yo creo que la respuesta es que no. Creo que hay ideas bastante interesantes en el libro, incluso hay ideas potentes y hay caminos, en fin, como os digo, que pueden valer la pena, pero creo que obviamente ahora releyéndolo lo haría todo de otra manera y profundizaría más en algunas cuestiones y sobre todo la redacción tendría otro cuerpo y otro curso, pero lo que quiero decir es que al final era un texto para un concurso, por tanto había un cierto grado de precipitación en todo ello y al fin y al cabo este libro pienso que es un libro que no aguanta 2 lecturas seguidas, es decir, es un libro que no aguanta el paso del tiempo ni de broma. Yo que soy un poco zorro viejo, sí que me busqué un poco la vida y claro, evidentemente este libro de aquí es muy interesante y es muy potente y sí que aguanta el paso del tiempo. Es muy probable que dentro de 50 años en este país Andorra sigamos hablando de este libro. Y por tanto dije, bueno, pues ya que este señorito va a quedar, yo voy a poner aquí mi satélite
y que vaya ahí enganchado como una lapa para perdurar, ¿no? Pero obviamente eso es una trampa, no tiene demasiado mérito. Lo que quiero decir es que muchas veces todos, y me incluyo yo también, obviamente, tenemos esta expectativa de publicar, de ver algo nuestro impreso en un libro en fin, yo creo que satisfacer nuestra vanidad al fin y al cabo. Y no lo digo como algo malo, al contrario, lo digo como algo absolutamente legítimo y que yo he celebrado y he compartido. Pero en esa carrera por querer publicar, quizás por un deseo malentendido de querer publicar, muchas veces se acaban publicando cosas que realmente no le hacen un favor a su autor o a los autores o a mí mismo, como os digo. Creo que Proleg tiene ideas interesantes, sí. Creo que este libro de aquí es un buen libro, creo que no. ¿Es el mejor libro que yo podría hacer? Creo que no. Humildemente creo que lo podría hacer mejor. Bastante mejor quizá, no lo sé, pero mejor que lo que es ahora. Lo que intento decir es que, en fin, reafirmarme en lo que quizás ya he dicho. Esta carrera por querer publicar nos está cubriendo de libros que no aguantan el paso del tiempo. Estamos copando el mundo editorial, si se le puede llamar así, de una serie de propuestas que muchas veces nacen muertas. Por poner algunos ejemplos, alguna vez he hecho reseñas de libros de Trotalibros porque su editor, Jan Arimany, vive aquí en Andorra y, en fin, tuve la suerte de conocerle personalmente, me cae muy bien, es una persona muy entrañable y muchas veces me regala libros, ¿no? Lo cual es genial y es precioso, y además todos son libros muy buenos, aunque hay alguno que no me guste, por ejemplo. Y creo que, bueno, en su caso, pues muchas veces yo he hecho reseñas de sus libros un poco como intercambio, ¿no? Ya que me regala un libro, creo que lo mínimo es hacer una reseña del libro. Sin embargo, últimamente también me han empezado a llegar notas de prensa y libros en PDF de editoriales pequeñas, obviamente, pues yo al fin y al cabo no soy nadie, ni mucho menos, pero sí que me llegan libros de editoriales pequeñas, muchos de ellos autopublicados, que no habéis visto nunca en el canal y que seguramente no veréis nunca. Porque, bueno, mi experiencia con muchos de estos libros es que empiezas a leerlos y las primeras páginas, las 2 primeras páginas, las 5 primeras páginas, ya te das cuenta de que son un desastre. Hay algunos que realmente es muy grave porque no solo es un desastre narrativo, sino gramaticalmente y en fin, historias que dices, madre mía, esto ya no es que no se lo haya mirado un corrector de estilo, sino que no se lo ha mirado ni el editor y probablemente el autor tampoco se lo ha mirado demasiado. Pero ese libro existe, ese libro se ha impreso y seguramente pues al cabo de X años el autor de este libro, cuando lo tenga en sus manos y lo vea y lo vuelva a leer, no le va a hacer gracia. A mí me ha ocurrido en otras ocasiones, no con libros porque obviamente solo he publicado faltaría más, pero he participado en muchos otros proyectos que también han llegado a cristalizarse, en proyecciones de cine, etc. Y al verlas he sentido un poco esa sensación de angustia, dolor y vergüenza de pensar, madre mía, todo esto lo podría haber hecho mejor y por esta carrera de querer terminarlo y tenerlo y que esté ahí, me he dejado muchas cosas por el camino. No sé si termino de explicarme. Esta avalancha de publicaciones estériles, por llamarlas de algún modo, o publicaciones que nacen muertas, creo que además se une con una avalancha de libros que no provienen de la literatura. Es algo que se ha comentado muchas veces, por ejemplo, que tú puedes ir a la Feria del Libro de Madrid y te encontrarás a un autor X, que quizás no es el mejor autor de España y no es uno de los 10 mejores autores de España, pero que sin embargo es un muy buen autor, un autor sólido, con una carrera literaria sólida e interesante. Y tú ves a este señor
que está solo en una mesa y quizás vienen 5 personas para que este buen autor les firme un libro. Y 3 casetas a la derecha o más adelante tienes un cocinero que ha publicado un libro y delante de la mesa de este cocinero pues hay una cola de 500 personas. Y si vas 4 casetas más adelante habrá un youtuber que ha publicado un libro y habrá 1200 personas haciendo cola para que les firme ese libro. Es decir que al final el mercado editorial, quizás por llamarlo de algún modo, está siendo, bueno, es algo que ha sucedido siempre, obviamente, que aparecen estas figuras públicas que no provienen de la literatura y que sin embargo publican libros y copan espacios para otros autores. En definitiva, ¿qué es lo que intento decir? ¿Vale la pena publicar? Creo que en líneas generales no. Y creo que es decir, quisiera que se me entienda. Obviamente yo tengo el deseo de publicar y ojalá pueda publicar algún día alguna cosa. No sé el qué, ni cómo, ni cuándo, pero yo llevo muchos años de mi vida leyendo libros, escribiendo y, en fin, ahora se ha publicado esto. Bueno, ahora no, de hecho hace meses que se ha publicado. Pero si lo pienso fríamente, como os digo, yo dejaría pasar trataría de pasar bastantes filtros y al final el filtro más importante es el filtro del tiempo. Y lo más probable es que cuando uno deje reposar una novela o un relato el tiempo suficiente, se va a dar cuenta que quizás no termina de hacerle el peso ese relato o esa novela, o quizás sí. Y entonces, oye, pues quizás es el momento de lanzarte a perseguir a editores o a gente para que te la publique. Pero, por regla general, pienso que es mucho más interesante invertir el tiempo en escribir que en publicar, que quizás es como una de las grandes confusiones en las que viven quizás los autores más nobles actualmente. Escribir es una tarea muy solitaria, incluso puede ser muy angustiante porque implica una obsesión, implica, como os digo, estar solo tecleando letras, haciendo algo que se te resiste, porque constantemente estás pensando, madre mía, ¿esto está bien o no está bien? ¿Lo que estoy haciendo para algo, lo que estoy haciendo vale para algo? ¿Conduce a algún sitio? Es decir, es una tarea angustiante. Es algo que tiene que gustarte mucho y que por fuerza tiene que convertirse en una pasión, porque si no es insostenible. Eso es escribir. Y pese a todo lo malo que he dicho, es algo que, como os comento, puede ser muy, muy disfrutable y muy satisfactorio. Publicar, en cambio, significa, por regla general, estar con mucha gente, perseguir a editores, buscarte, en fin, marketing, publicidad. Tiene que ver con entrar en una serie de círculos que no es escribir, sino invertir tu tiempo en perseguir gente, básicamente. ¿Qué ocurre? Que obviamente a día de hoy es muy difícil ganarse la vida escribiendo. Y por tanto la literatura, o quizás para no acotarlo tanto, los libros, en vez de aportar dinero a su autor, lo que aportan a día de hoy es un prestigio social. La literatura se ha convertido en una cierta forma de escalar socialmente, por decirlo de algún modo. Tú ya no eres la misma persona si además de trabajar de cocinero, jugar al tenis y los viernes ir a tomarte una cerveza, has publicado 2 libros. No sé si me explico. Pero en fin, como la retribución de la literatura se ha desplazado de lo económico al prestigio social, obviamente, y esto, me repito, es algo que ha ocurrido siempre, hay muchas personas que se acercan a la literatura no por un interés en la literatura, sino por un interés en su prestigio social, lo cual es evidentemente legítimo. Pero, como ya hemos dicho, estamos copando ya muchos espacios del mercado editorial
y pese que cada día hay más editoriales pequeñas, etcétera, etcétera, acaba ocurriendo que libros como este, Vértigo, pasen desapercibidos, porque los estamos colmando con montañas y montañas de libros que seguramente no son los mejores libros del mundo, que no aguantarán el paso del tiempo y en fin, me parece que mal que bien queda bastante claro lo que intento decir. No quiero profundizar más en ello porque me da la sensación que entonces voy a recaer en esa apariencia de ofensa. No intento ofender a nadie, no intento decirle a nadie que no escriba, no intento decirle a nadie que no publique. Además, yo creo que hay una cosa que está clara, que es que la persona que quiera escribir, va a escribir. En eso no se corre ningún peligro. Eso, digamos que en ese sentido las cartas ya están marcadas. Quien tiene la pasión de escribir, escribirá. No porque vaya a publicar o no vaya a publicar, o porque un imbécil como yo le diga, cuidado, que publicar quizás es una mala idea. Mi mensaje no tiene que ver con esas personas. Mi mensaje tiene que ver, o me gustaría que tuviera que ver, con el resto. De decir, quizás es hora de pararnos un momento y reflexionar si realmente queremos publicar esto que hemos escrito. Como os digo, pasar filtros, tomar distancia, dejar que el tiempo termine de hornear los proyectos, sobre todo en la literatura. Obviamente hay otras disciplinas donde eso no opera, porque el cine, por ejemplo, es un formato carísimo y por tanto el tiempo es fundamental y es muy difícil tomar esa distancia. Pero en la literatura, sin embargo, como al fin y al cabo solo necesitas en última instancia un lápiz y una hoja de papel, podemos tener el lujo de tomarnos esa distancia y de tomarnos ese tiempo y de preguntarnos a nosotros mismos de ¿realmente quiero ver esto impreso con mi nombre y que quizás lo pueda leer una persona X a la que no conozco de nada? Así que, puesto que tenemos este lujo, en fin, simplemente os animo a que reflexionéis sobre ello. Disculpad, camaradas, que se ha parado el vídeo, eso es que ya os he dado una chapa enorme, así que me voy a callar. Simplemente me despido. Esto es Prolec, este es un libro que lleva mi nombre, he venido aquí a hablar de mi libro y, en fin, espero que esta reflexión os pueda ser útil en alguna esfera de la vida o de vuestros conocidos. Y poco más que añadir. Si os ha gustado este vídeo, os animo a compartirlo para que sigamos creciendo como siempre y por lo demás nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos a crecer. Comparte el vídeo, déjanos un comentario o suscríbete al canal.